Amigas y amigos, estamos acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en Milenio vamos a crear un contenido especial para quienes quieren tener el hábito de la lectura. ¿Quiénes lo van a responder? Por supuesto, los expertos que están acá en la FIL 2019. ¿Qué libros recomiendas para iniciar justamente la lectura, valga la redundancia? Es una pregunta muy difícil. Yo recomiendo que permitamos que los niños comiencen su experiencia lectora, no solo como lectores, sino como consumidores de libros, compradores de libros, usuarios de bibliotecas, etcétera, escogiendo sus propios materiales. En el caso de un adulto, por ejemplo, que no tiene el hábito de la lectura y que quiere justamente iniciar, ¿qué le recomiendas? Siempre hay algunas buenas guías en las revistas culturales que recomiendan libros, etcétera. La mejor de encontrar el libro que te gusta es ir a la librería o ir a las bibliotecas y hojear. No tener miedo de quitar el retractilado. Les recomiendo que no se sientan abrumados por esa barrera de plástico. ¿Qué beneficios tiene la lectura? Creo que básicamente a mí me da mucho placer leer. También tiene el beneficio de estar informado, de conocer otras culturas. Te abre la cabeza a otros mundos posibles, ¿no? Es un refugio también de la realidad, es también un arma para enfrentarte a esa realidad, para entenderte a ti mismo, para entender a la sociedad en la que vives, para entender a los demás. Ven costumbres, ven relaciones, ven amigos, ven formas de vivir, y entonces ahí es precisamente donde ellos empiezan a descubrir este mundo de la literatura. Los libros son parte del mundo y que acercarse a ellos es enriquecer tu perspectiva de lo que existe, de lo que no existe, de maneras muy ricas. Nos pone la cabeza en funcionamiento, que eso me parece súper importante, ¿no? Por esa historia de que cuando vemos las películas de la novela que leímos nos desilusiona, que yo siempre digo que tiene que ver con que uno puso la cabeza a trabajar, ¿no? Imaginó un personaje, los personajes, los lugares, y bueno, y eso es impagable que uno lo pueda hacer. Quien descubre el placer de leer tiene esas vivencias que son únicas. ¿Cómo crear entonces también un hábito en la lectura? Encontrar libros que se vuelvan cómplices de esa búsqueda. Entonces creo que hay que partir de la relación que existe con el mundo para irse a los libros y no al revés. Digamos que lo que me llevó a mí a leer, que fueron los cómics y particularmente Asterix, pues creo que sería una buena vía para entrarle a la cosa, ¿no? Porque pues, hay historia, hay sentido del humor, hay dibujos, ¿no? Entonces a lo mejor no es algo no tan pesado. Nosotros tenemos una herencia acerca del periódico, del cómic, y a partir del cómic los jóvenes, como son historias cortas, historias interesantes, historias que daban risa, empiezan ellos a descubrir algo, si tú puedes decir la historia a través de un cómic, de una página de dibujos. Por poco a poco ellos van entrelazándose, compran un tomo, después adquieren otro tomo, y después otra colección, y así van enriqueciendo todo un acervo de literatura. ¿Cuál es la parte más difícil que hay para vender un libro? Hay tantos libros, hay tantas posibilidades, hay tantas editoriales y hay un poco tanto ruido cuando entras a una librería, cuando entras a una feria como esta. Ese momento en el que el lector se acerca al libro y se anima a abrirlo es mágico. Es el primer paso. Lo demás es muy fácil. A veces es difícil transmitir en una tapa o en una contratapa o cuando uno ojea el libro, pero como que a veces estamos todos tan apurados que entonces a veces se hace muy difícil como tener ese tiempo de que la gente se pueda ocupar de mirar de qué se trata el libro, ¿no? Todo es de moda. Sale un personaje y a los 4 meses vuelve a salir otro personaje, y entonces es una revolución todo constante. Evidentemente a nosotros nos encanta porque estamos constantemente cambiando. Eso es lo que nos cuesta más trabajo, que nos enamoramos, lo planeamos, está en auge y después lo cambiamos por otro, porque viene otro. Definitivamente yo creo que es una cuestión, o el libro sigue siendo una cuestión del famoso boca a oreja, ¿no? Es decir, alguien que lee un libro y le gusta mucho y pues lo transmite a los demás, y el otro lo lee, le gusta, lo transmite a otro, y así. Y cosa que a mí me parece muy bonita del oficio, porque pues, de algún modo refleja lo que son los libros y la literatura, ¿no? Que es una cuestión de gustos, de pasión, pues eso, ¿no? De afinidades, ¿no?
y de conexiones entre todos esos elementos. Para grandes, chicos, jóvenes, no tan jóvenes, acá pareciera ser que no hay justificación para no estar en el mundo de la lectura. ¿Y tú, qué libro nos recomiendas? Coméntanos. Quiero saber qué cómic, qué manga, algún texto que tú me recomiendes también para ingresar a este maravilloso y sorprendente mundo. Recuerda, coméntanos, danos like y síguenos en todas nuestras plataformas digitales de Milenio. Ojo, nosotros vamos a seguir con este especial de la FIL Guadalajara 2019.